Buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos al curso Realidad Económica Mundial. Les saluda el licenciado Espejo. En la sesión de hoy abordaremos el tema de mercado competitivo. Cabe aclarar que no abordaremos el tema del mercado en cuanto lugar físico o virtual donde se realizan las transacciones, sino en tanto y en cuanto el mercado constituye un lugar donde se van a formar los precios. Otro aspecto que me gustaría dejar en claro es de que en esta presentación no acudiremos a modelos matemáticos o modelos gráficos como el que ustedes tienen enfrente, el que imagino que alguna vez han visto, porque ellos son desarrollos teóricos y necesitan una explicación. Más adelante sí lo haremos. Lo que haremos en esta clase es realizar una descripción y una explicación conceptual sobre el funcionamiento del mercado. Entonces, no les extrañe que yo no emplee categorías como oferta y demanda. Nosotros, desde muy pequeños, estamos en permanente contacto con todo tipo de mercados. Esta experiencia va a ser vital para que yo pueda explicarles de forma natural e intuitiva los fundamentos, las leyes, las lógicas, los mecanismos y el funcionamiento de los mercados. Y ello nos va a permitir establecer el precio de mercado. La explicación conceptual que hagamos de un mercado competitivo de bienes y servicios será también importante para comprender y explicar el funcionamiento de los otros tipos de mercado. Hay muchos otros. En ese sentido, esta explicación y por supuesto la comprensión de él es fundamental. En esta sesión responderemos preguntas tales como ¿qué es un mercado? ¿Qué es un mercado competitivo? ¿Cómo funciona? ¿Por qué funciona? ¿Cuál es su importancia en los sistemas económicos? ¿Quién los dirige o quién los coordina? ¿Cómo se determinan los precios? Y desde luego, ¿cuáles son los resultados del funcionamiento de este tipo de estructuras de mercado? Comencemos. Recordarán ustedes que la definición de mercado era aquella que decía que el mercado era una institución social a través de la cual interactuaban compradores y vendedores e intercambiaban productos. Bueno, esa es la definición de mercado. Pero, ¿cuál es la definición de mercado competitivo? Pues diremos que un mercado competitivo es una estructura de mercado. ¿Y qué es una estructura de mercado? Pues es un conjunto de características que definen a un determinado tipo de mercado, ¿sí? Que tiene como principio de organización el intercambio libre y voluntario entre los distintos agentes económicos. Según la clasificación de estructuras de mercado, podemos distinguir entre dos tipos, entre aquellas que son competitivas y aquellas que no son competitivas. En esta oportunidad, nosotros estudiaremos aquella estructura de mercado que es competitiva. De ahí su nombre. Pero, ¿cuáles son las características de un mercado competitivo? Son varias. Veamos la primera y la más importante.
es de que en este tipo de mercados se comercia con productos que son homogéneos. ¿Qué significa esto? Que un consumidor no será capaz de distinguir entre un producto y otro. O sea, le dará lo mismo adquirir uno o el otro. La otra característica no menos importante es de que en este tipo de mercados la cantidad de agentes económicos que existen operando en él es muy grande. En consecuencia, se dice que ellos por sí mismos o en conjunto no son capaces de imponer precios. ¿Sí? Otra característica que es importante destacar de los mercados competitivos es que en este tipo de mercados todos disponen de igual cantidad y calidad de información. Finalmente decimos de que en mercados competitivos hay libre movilidad de recursos. ¿Qué significa esto? Significa que aquel productor que vea por conveniente ingresar en este mercado no va a tener mayor inconveniente en hacerlo. Es decir, no va a haber costos adicionales que impliquen operar en esa industria. ¿Bajo qué premisas opera un mercado competitivo? Pues las más importantes son las siguientes. En este mercado todos tienen libertad económica, es decir, son iguales ante el mercado. Otra premisa importante es de que todos pueden beneficiarse de operar en este tipo de mercado. Además, decimos de que en este tipo de mercados no existen fallas de mercado. Esta premisa es muy importante y la vamos a abordar en esta y en otras oportunidades. Otro asunto no menos importante es de que en mercados competitivos el Estado no tiene un papel económico, ¿sí? Es decir, no interviene en el mercado. Por último, decimos que los agentes económicos son racionales. ¿Qué significa esto? Que los agentes económicos actúan en función de sus propios intereses. Para que opere, para que funcione un mercado competitivo, es necesario que disponga de un marco institucional. ¿Cuál es ese marco? Pues ese marco viene dado por la propiedad privada de los medios de producción, el dinero, el mercado donde van a operar, por supuesto, la competencia y la libertad que debe existir en este tipo de mercados. ¿Cómo será un mercado competitivo? Si quisiéramos tener una imagen de un mercado competitivo, tendríamos que representarlo de esta forma, con un gráfico que se llama diagrama flujo circular. En él podemos ver que hay dos partes en el mercado. Por un lado están los compradores, por otro los vendedores. Ellos se encuentran en el mercado e intercambian sus productos. En este caso, el vendedor le ofrece un bien de consumo final y recibe en retribución dinero. ¿Cómo funciona un mercado competitivo? Pues un mercado funciona en la medida en que es capaz de proveer
bienes y servicios a la sociedad. Entonces, se dice que un mercado competitivo funciona cuando está en movimiento. ¿Y cuando está en movimiento? Pues cuando se intercambian productos. Si quisiéramos indagar por qué funciona un mercado competitivo, tendríamos que hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué intercambia? Dado que existe libertad económica en el mercado, pues los actores económicos podrían intervenir o no intervenir en el mercado. Pero ¿por qué deciden hacerlo? Por una simple, sencilla, pero poderosísima razón. Y es que con el intercambio ganan. Entonces, ellos deciden involucrarse en las actividades del mercado porque ganan, porque están actuando en función de sus propios intereses. Recordemos esta imagen. Esta imagen es muy poderosa, pues va a explicar en mucho los actos que desarrollan los seres humanos, no solamente en los mercados, sino en muchísimos ámbitos, desde luego el político también. Ahora examinemos la cuestión de cómo se establecen los precios en mercados competitivos. En primer lugar, lo que hay que dejar establecido es de que no existe un mercado de algún tipo de producto en particular. Por ejemplo, en el mercado de las manzanas nosotros tenemos una gran variedad de mercados de los distintos tipos de manzanas que existen. Entonces, cuando nosotros vamos a referirnos a un mercado, nos vamos a referir a un mercado en específico donde se va a determinar el precio de mercado. En general, podemos decir de que el precio de mercado va a derivar de la interacción de compradores y vendedores en el mercado. Esta interacción depende de la conducta de estos agentes económicos. ¿De qué depende la conducta de estos agentes económicos? Pues del objetivo que estén persiguiendo. Así, por ejemplo, los compradores van a querer maximizar su nivel de bienestar. En cambio, los vendedores querrán maximizar el nivel de utilidades. ¿Y cómo logran esos objetivos? Pues participando en el mercado. Los compradores procuran adquirir la mayor cantidad de productos al menor precio posible. En cambio, los vendedores procuran producir y vender la mayor cantidad de productos y quisieran venderlos al precio más alto posible. Según la teoría económica, los precios se forman gracias a la interacción de estos agentes económicos en el mercado. Y esta conducta está motivada por los objetivos que persigue. Ello terminará determinando el precio de equilibrio en el mercado. ¿Cómo concebimos el precio de equilibrio de mercado? Pues como aquel precio al cual la cantidad que están dispuestos a comprar los compradores es igual a la que desean vender los vendedores. Cuando el mercado alcanza el equilibrio, entonces se dice que el mercado es eficiente, ha sido eficiente. ¿Y qué implica esto? Que la sociedad maximiza su bienestar. Es decir, que no se va a producir ni escasez ni desperdicio de los productos. En las siguientes clases vamos a trabajar con este modelo, pero más formalmente. Muchas gracias por su atención.